Y la clase anterior habíamos estado trabajando con esta base de datos a la que le llamamos proyecto construcción, ¿no? Proyecto construcción se le llama la base de datos y el script yo lo grabé con el nombre de base construcción. Y habíamos visto acá, teníamos 3 tablas y todas ellas se conectaban directamente o se relacionaban directamente con la tabla envío, ¿no? Por lo tanto, la tabla envío era una tabla enlace que tenía las llaves secundarias o tenía como llaves de ella las llaves de las otras tablas, por lo tanto contaba con 3 llaves secundarias. Además de eso, vimos también el uso de las vistas. Y aquí trabajamos con varias vistas, incluyendo con vistas que tienen que ver con obtener la información de más de una tabla, ¿no? Y vimos que esas vistas eran un poco más extensas, más largas, porque lo que teníamos que hacer era establecer la relación que hay entre las diferentes tablas a través del campo llave, justamente, ¿no? Llave principal con llave secundaria. La pregunta es, ¿tienen alguna duda al respecto con lo que hemos visto en la clase anterior? ¿Con alguna de las vistas? ¿O está todo claro? ¿Cómo dice Inge? ¿Tienen alguna duda con respecto a la creación de las vistas que vimos en la clase anterior o está todo claro? ¿No hay preguntas? Se las estoy mostrando en este momento las vistas en pantalla. Todo lo que hemos hecho en la clase anterior. ¿Todo claro o alguna duda? Por mi parte, claro, ingeniero. Perfecto. ¿Y los demás? Solamente está Pablo en la clase y los demás, ¿qué dicen? A ver. Todo claro. Perfecto, muy bien. Muy bien, perfecto, me alegro. Bien, entonces vimos en esta base de datos el uso de algunas funciones, como en el caso de la función MON. Les aclaré acá que para trabajar con datos de tipo fecha, tenemos otras funciones como la función año, la función mes y la función día. En este caso utilizamos nosotros la función mes para una de las pistas que habíamos creado, ¿ya? Bien, aquí tengo una nueva base de datos que ya yo la tengo creada. Es una base de datos a la que le he llamado deporte. ¿Ya? Esta base de datos tiene 2 tablas. ¿Ya? Esta base de datos tiene 2 tablas. Una es la tabla club y otra es la tabla jugador. ¿Ya? Entonces, esta base de datos, con esta vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Tiene en realidad una relación de 1 a varios. Se relaciona la tabla jugador con la tabla club a través de la llave secundaria, a través de la llave principal de la tabla club, convirtiéndose en llave secundaria. ¿Qué campos tiene esta base de datos, aparte de las 2 tablas? En la tabla club estamos hablando de club de fútbol, tiene el ID del club y tiene el nombre del club y además la fecha de fundación de ese club. Ya, como llave principal, el ID club. Y en el caso de la tabla jugador, tiene el ID jugador, llave principal, el nombre del jugador, los apellidos, la fecha de nacimiento, la ciudad de origen y el sueldo que percibe. Y como llave secundaria o enlace, el ID del club. Esas son las 2 tablas con las que cuenta la base de datos. Además de eso, ya yo he insertado registros. Aquí están los registros insertados para cada una de las tablas. Caso de la tabla club, he insertado 5 registros. Ahí, como ustedes lo están viendo, son fechas ficticias, por supuesto, que he colocado al azar. Y en la tabla jugador también son nombres ficticios, ¿no? Entonces he colocado nombres así al azar, fechas también al azar, ciudad de procedencia, sueldo y por supuesto la relación que hay entre el club y el jugador. Es decir, para saber cuáles son los jugadores que pertenecen a un determinado club, tenemos el campo relación.
¿no? Observamos también las llaves primarias en ambas tablas y en el caso de la tabla jugador, la llave secundaria. Esa es la información que ya tenemos ingresada dentro de las tablas. Para visualizarla tenemos la instrucción select que nos permite visualizar que en realidad las tablas ya contienen esa información. Y luego tenemos la tabla jugador, que también ya tenemos con en esta tabla esa información ingresada dentro de nuestra tabla jugador. Basado en esta información que ya yo la tengo ingresada, nosotros vamos a empezar a elaborar algunas vistas. Ya yo he colocado algunas vistas acá para que ustedes me vayan indicando, si es que quedó claro lo de la clase anterior, cómo podemos ir desarrollando cada una de ellas. Por ejemplo, cuando se les pregunte en el momento en que se vaya a hacer la evaluación del caso de la herramienta que estamos viendo, las preguntas van a ser planteadas, digamos, bajo la misma lógica que ustedes ven acá. O sea, la forma en cómo se lee la pregunta, digamos, para que se interprete qué es lo que se quiere obtener. Por ejemplo, acá dice mostrar el registro completo del Club Oriente Petrolero. Entonces, ¿cómo debería yo elaborar ahí mi vista? Eso me gustaría, ya que no hay preguntas con lo que hemos visto en la clase anterior, que ustedes me vayan indicando la forma en cómo debemos desarrollar esa vista. ¿Cuántas tablas intervienen y qué es lo que yo debería hacer? A ver, ¿quién me responde? A ver, César. ¿Cómo debería elaborar yo esta vista? Mostrar solo la tabla del Club de Oriente. O sea, ahí dice mostrar el registro completo del Club Oriente Petrolero. Vamos a ponerlo primero. Create View. Vamos a ponerle B1 as Select. Listo. Ahora, aquí cómo deberíamos elaborar la vista. Con la cláusula where. Con la cláusula where. Muy bien. Entonces aquí hay un filtro en realidad, ¿no? Recuerden que cuando nosotros elaboramos la vista y queremos filtrar o extraer información de algo en particular, utilizamos la cláusula where. Perfecto. Entonces aquí vamos a decir, ¿no? Create view B1 as select. Si aquí me dice mostrar el registro completo, ¿qué me está indicando? Que no hay ningún campo que yo deba excluir, deben estar todos los campos incluidos. Y en ese caso, ¿qué es lo que utilizo? Fernanda. Abigail Fernanda. ¿Está Abigail Fernanda o no está? A ver, Stephanie Paz. No está Stephanie tampoco. Bianca. A ver, ¿quién puede responder, por favor? A ver, Bianca, vi que conectó su micrófono. ¿Cuál sería la respuesta a lo que estoy Ingeniera, preguntando? Sí. perdón, ¿cuál era su pregunta? Ve que no están atendiendo. Sí, a propósito lo hago para ver si están atentos. La pregunta es la siguiente. Me pide el enunciado, dice mostrar el registro completo del Club Oriente Petrolero. Aquí su compañero me indica que debo utilizar la cláusula where porque debo filtrar. Ya tenemos claro que debo usar la cláusula where, pero cuando yo creo la vista digo select.
Si me dice el registro completo significa que no debo excluir ni un campo. Entonces, ¿qué es lo que yo debo colocar a continuación? Esa es la pregunta. Yo respondo, ingeniera, A ver, Cristian. un asterisco. Bien. Indicar la tabla, ¿no? From. Y luego from, la tabla es La- T-club. Exactamente, muy bien, Cristian. Excelente. Entonces digo aquí, mostrar todos los campos de la tabla club, no estoy excluyendo ninguno, y como decía, si no me equivoco era Pablo, ¿no? El que me dijo el where. Yo fui. Sí, Cristian. entonces, a Cristian, perdón, que tiene una voz similar a la de Pablo. Perfecto, Cristian. Entonces, Cristian me decía que debo colocar el where, porque es una condición de filtro. Aquí me está especificando que solamente sea del Club Oriente Petrolero. Entonces, si es eso, el filtro, debo colocar el nombre del campo por el que voy a filtrar. Y el nombre del campo, en este caso, sería el nombre del club, que está identificado como nombre C. Entonces aquí debo poner donde n-nombre-c, nombre-c, sea igual a lo que me está pidiendo. Como es un carácter, lo voy a hacer de esta manera. ¿Ya? Entonces cuando se plantee un enunciado con la misma lógica que lo estoy planteando, esto es cuestión de interpretación de la pregunta, ¿no? Me está diciendo esto. Muéstreme todo el registro completo, sin excluir ningún campo, pero de este club en particular. Entonces estamos utilizando una condición de filtro. Eso significa filtrar. La pregunta podría decir, ¿no? Mostrar el registro completo de club filtrando por un club en particular. Podría ser, entonces ahí cuando me dicen un club en particular, ustedes eligen cuál. Pero en este caso me está diciendo, podría ser también filtrar solamente los datos del Club Oriente Petrolero. Entonces, el filtrar significa esto que estamos haciendo acá, que es el where. Entonces, con eso ya tendríamos creada la vista, tal como nos la está solicitando. Entonces, lo que hago aquí es ejecutar la selección. ¿Ya? A ver, metí un errorcito, entonces aquí voy a hacer un select a la tabla. Ah, miren, el nombre del club es Oriente P. Entonces aquí, Oriente Me P. faltó Y me una falta comilla. eso. Eso, muy bien, excelente, me falta eso. Pero fíjense que es bueno lo que acabo yo de hacer, hacerle un select, ¿no? Bien, hice un select. Entonces aquí voy a crearla a la vista. O sea, aparte de la comillita que me faltó, el nombre del club no estaba correctamente escrito. Muy bien. Ahora ya la creé la vista, me vengo por acá, le digo recargar y voy a ver que ya creé la vista 1, ¿no? Entonces, para hacer el listado de la vista, aquí arribita lo voy a colocar. Select, le voy a decir, select asterisco from B1. Entonces, mostrar, le digo, todo lo que da como resultado esta vista. Y aquí tengo que me mostró el registro completo de ese club que yo he solicitado. ¿Ya? Eso es lo que me solicitaba con este enunciado. ¿Se comprende? Sí, ingeniera. Perfecto. Muy bien. Vamos con el segundo ejemplo. Si solicita eso, mostrar el nombre y ciudad de la tabla jugador, filtrando por al menos dos nombres de ciudad. Entonces, ¿aquí cuántas tablas intervienen? Una. Una. Muy bien. Entonces vamos a colocar Create View. B2 le vamos a colocar como nombre. As. Dice mostrar el nombre y ciudad. Aquí ya me está especificando qué campo. Entonces le voy a decir select. Voy a hacer un select de la tabla jugador. Esto es para ver los nombres de los campos. ¿Ya?
Entonces me dice en la pregunta nombre y ciudad. Nombre J y ciudad O. Así se llaman los campos. Nombre guión bajo J, coma, ciudad guión bajo O. From, el nombre de la tabla es tabla, jugador, de jugador. Ya, ahí está. Filtrando, dice, por al menos 2 nombres. Entonces, cuando me dice filtrando, habíamos quedado en que hacemos referencia a la cláusula where. Where. Ahora, ¿cómo sería el filtro? Evelyn Salas, ¿está presente? Sí. Bien, ¿cuál sería el filtro, Evelyn? No sé, Inge, no estoy entrando a clase recién. ¿Perdón? No estoy entrando a clase, la anterior no entré a clase. Pero la vi yo en la anterior clase, me parece. Sí, pero me salí. Ya. Bien, entonces vayan tomando en cuenta que si se salen de la clase, entonces tienen que ver los videos, ¿no? Que lo ideal sería que permanezcan en la clase, pero si se han salido por algún motivo, lo ideal es que vean los videos para que estén al tanto de lo que hemos hecho. ¿Quién puede responder esa pregunta, por favor? ¿Cuál sería el filtro? No lo entiendo, dije que sea por lo menos 2 nombres que esté Digamos, filtrando 2 ya, nombres. le explico. 2 nombres de ciudades, ¿no? Por al menos 2 nombres de ciudad le voy a poner. Ya. Por ejemplo, aquí tengo registrado, si ustedes pueden observar aquí en mi Select, que es lo mismo que está en el insert ahí. Tengo jugadores de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Oruro. Yo quisiera mostrar solo los jugadores de Santa Cruz y los jugadores de La Paz, o los jugadores de Santa Cruz y Cochabamba. A eso me refiero. Ah, ya. ¿Cómo sería? Ciudad, el nombre del campo. Ciudad, Ya. guión bajo O. Que Ya. sea igual. Que sea igual a La Paz. Ya. Y tiene que utilizar una palabra an. An. Ya. Su compañero dice an. Perfecto, Cristian, hasta ahí. Le pregunto a los demás. ¿Debo usar la función AND? César, A mi parecer no, Inge. ¿cuál debería utilizar? Bueno, yo pensaría poner solamente un guión arriba y poner el nombre de otra ciudad. A mi parecer, ¿no? Poner un guión arriba. Usted dice que yo coloque un guión aquí al lado de La Paz. Sí, sí. No, o sea, una comilla arriba, diré, perdón. Una comilla arriba. Ya. Bien, les explico acá. Cuando me está solicitando que filtre por al menos 2 nombres de ciudad, digamos La Paz o Santa Cruz, La Paz y Santa Cruz le decía yo, ¿no? Puede ser que cuando yo les solicite que me muestre información de más de una ciudad, como en este caso de jugadores que provienen de más de una ciudad, voy a utilizar la función OR. La función AND, como decía Cristian, se utiliza generalmente cuando ustedes vayan a establecer rangos de valores. Ahí utilizamos el AND, o para concatenar, vieron ustedes la condición de relación cuando extraemos información de más de una tabla, ¿no? También en esa situación la usamos. O también la utilizamos para concatenar una condición con las condiciones de relación y una condición de filtro. También en esa situación la usamos. Pero en el caso de mostrar por al menos 2 nombres de ciudades, entonces aquí yo debo utilizar la función lógica OR. Entonces aquí voy a especificar otra vez. Igual, ¿qué otra ciudad les gustaría mostrar? Tenemos Santa Cruz y Cochabamba también. ¿Qué otra ciudad les gustaría mostrar? Cochabamba. Cochabamba. Entonces aquí voy a poner Cochabamba. Entonces, ¿qué sucede con la función lógica OR? Ustedes saben, por definición, esta función nos muestra dice, ¿no?
me devuelve verdad si al menos una de las condiciones es verdadera, ¿no? En caso de que todas las condiciones sean falsas, me devuelve pasivo. En este caso, las dos condiciones son verdaderas, porque hay jugadores registrados de Cochabamba y jugadores registrados de La Paz. Entonces me va a mostrar de La Paz o Cochabamba, de ambos. Si solamente hubiese de La Paz y yo solicito también de Cochabamba y no hay, me muestra solo de La Paz. Si solicito, por ejemplo, de Oruro y Tarija, ¿cómo sería el resultado? ¿Me mostraría algún resultado o mostraría el resultado en blanco? En blanco mostraría. En blanco. ¿Ya? Entonces, esto es lo que me dice la función O. En este caso, ambas condiciones son verdaderas porque existen registros de ambas ciudades. Por lo tanto, me va a mostrar de las dos. ¿Ya? Entonces, voy a ejecutar en este caso la selección. Voy a actualizar. Aquí tengo mi vista 2. Y para verificar el resultado, voy a usar este mismo select que lo he colocado aquí arriba. Voy a cambiar el nombre de la vista y voy a ejecutar. Entonces aquí me está mostrando solamente esos dos campos, que son los que yo he solicitado, y los registros que me muestran son solamente de aquellos jugadores que pertenecen a la ciudad de La Paz o a la ciudad de, en este caso, de Cochabamba. ¿Ya? Eso es lo que me está mostrando. Entonces, La Paz o Cochabamba. Entonces, excluye los demás y me muestra solamente de lo que yo estoy indicando. ¿Ya? Entonces, miren, coincidentemente hay un José aquí de La Paz y hay otro José también de La Paz. ¿Ve? Por eso me muestra como resultado justamente dos José. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de por al menos, digamos, dos nombres de ciudades, dos nombres de jugador, dos nombres de club, o puede ser más de dos, pueden ser tres, ¿no? Si son tres, digamos, ustedes siguen concatenando aquí en el where otro OR y colocando el campo y el valor del campo que quieren mostrar. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Vamos con la vista 3. ¿Cuántas tablas intervienen ahí? A ver, Cintia Mamani. ¿Cuántas tablas intervienen? ¿No está Cintia? Sí, está Cintia. ¿Cuántas tablas intervienen ahí, Cintia? 2. 2. ¿Quién dice lo contrario a Cintia? 1 nomás entra. 1. Muy bien. Cristian creo que también iba a responder lo mismo. 1. Porque aquí me dice claramente, mostrar los datos de jugador o del jugador sería ordenado por apellido paterno en forma descendente. Entonces aquí me está pidiendo los datos, dice. O sea, no me especifica, o sea, qué dato o qué campo. O sea, todo puedo mostrar, ¿no? Entonces aquí voy a hacerlo de esta manera. Create view. B3. As. Select. Y aquí voy a colocar el asterisco porque como no me está especificando qué campos en particular, voy a colocarle el asterisco. ¿Ya? Select todos los campos de la tabla jugador. From tabla jugador. ¿Ya? Pero además de mostrar todos los campos, me pide que yo los ordene por un campo en particular. Entonces vamos a poner la cláusula order by o order by. ¿Ya? Dice por apellido paterno. Voy a hacer un select a la tabla jugador para ver cómo está, hemos creado el campo, apellido P. ¿Ya? Ordenado por apellido P. Y además me dice en forma descendente. Es la forma en cómo yo le indico que me lo debe de ordenar. Si yo lo quiero ordenar en forma ascendente, excluyo. No necesito poner ASC de ascendente.
Puedo ponerlo, pero no necesariamente debo especificarlo porque por defecto me lo va a ordenar de menor a mayor. En este caso sí lo especifico porque quiero que lo ordene de mayor a menor. El otro es de menor a mayor por defecto, ¿ya? Entonces vamos a crearla a la vista. Aquí solamente no me pide filtro, me pide solamente ordenar. Entonces por eso coloco directamente el order by. La C no la selecciono. Ah, ya, gracias. Ya está. Muy bien. Ya está creada la vista 3. Hago el select para ver el resultado. Y voy a ver los datos completos del jugador ordenado por apellido paterno en forma descendente. ¿Ven? De mayor a menor. Está ordenado. Entonces, eso es lo que me solicitaba la vista 3. Ahí está claro. Sí, ingeniera. Perfecto. Veamos entonces la vista 4. Veamos la vista 4. Ahí me dice. Mostrar, me dice aquí, lo voy a... Así mejor más cortita. Bien, me dice mostrar los datos del jugador filtrando todos los apellidos que inicien con C y ordenar por apellido paterno en forma descendente. En este caso, ¿cuántas tablas intervienen? ¿Las dos tablas o solamente una? No, una, hija. Solamente una. Muy bien. Entonces vamos a poner create view, lista 4, as, select, dice mostrar los datos del jugador, entonces voy a poner el asterisco, from, tabla, jugador, ¿ya? From, tabla, jugador. Ahora dice, filtrando, si me dice filtrando, voy a colocar where. Ya, filtrando todos los apellidos que inicien con C. Entonces aquí voy a ver, este es mi listado de la tabla jugador. Ya, todos los apellidos que inicien con C, voy a colocar todos los apellidos paternos que inicien con C. ¿Ya? Entonces aquí voy a filtrar por ese campo, donde apellido, guión bajo P, cuando me dice los apellidos paternos que inicien con C. ¿Qué debo colocar acá? ¿Cuál sería la condición de filtro que yo debo especificar? ¿Quién recuerda? Un igual. Un igual, dice Cristian. Sí, que tiene que ser igual. Tiene que ser igual. ¿Qué dice Cintia? Sí, lo mismo igual. Igual. Y la letra. Y la letra. Ya, ¿quién más? A ver. Rosmina Mendoza. ¿Cuál sería? El igual, dicen sus compañeros. ¿Está correcto, Rosmina? Buen día, hija. Sí, Buen día. está bien lo que dicen los compañeros. Está bien, dice, ¿no? Yo les digo que no, porque es el like. Cuando ustedes van a filtrar por inicial, es decir, que vamos a utilizar el carácter comodín, que es el porcentaje, colocamos el like. ¿Ya? Cuando vamos a hacer como hicimos el caso de La Paz o Cochabamba, o como hicimos igual a Oriente Petrolero, usamos la igualdad, pero cuando vamos a filtrar por un carácter en específico, utilizamos el like, ¿ya? Y decimos por la letra C, ¿no? Seguida del símbolo porcentaje. Entonces ahí me va a filtrar todos los apellidos paternos que incluyan como carácter inicial la C.
¿no? Pero además de eso me dice que lo ordene por ese apellido paterno en forma descendente. Entonces no se olviden de eso. Cuando les solicite por inicial, entonces lo que ustedes van a hacer es colocar el like, ¿ya? Junto con el símbolo de porcentaje. Vamos a ejecutar la selección. Vamos a actualizar. Ya tenemos la vista 4 y vamos a hacer el listado del resultado. Aquí me va a mostrar solamente los que inician con C y ordenado en forma descendente. Que en este caso, obviamente, todos empiezan con C, ¿no? Pero me los va a ordenar, fíjense, igual descendentemente. Chávez primero, ¿no? H y luego A. Entonces, cuando se solicite así con el carácter comodín, que es el asterisco, no se olviden, perdón, el porcentaje, no el asterisco, no se olviden que se utiliza el like. Bien, esa sería la vista 4. Algo me estaban diciendo aquí en el chat. Bien. Vamos con la vista 5. ¿Qué nos dice la vista 5? A ver, nos dice la vista 5. Mostrar los datos del jugador calculando el equivalente en dólares. El equivalente en dólares del sueldo, para hacerlo más claro, del sueldo que percibe. Ya, recuerden que en uno de los campos, veámoslo aquí, esa es la tabla jugador. Uno de los campos de la tabla jugador justamente es el sueldo. Entonces me pide que muestre los datos del jugador calculando es el equivalente en dólares del sueldo que percibe. Entonces muestro todos los campos y además un campo nuevo que vendría a ser un campo calculado que va a ser la transformación de este sueldo de boliviano a dólares. Eso es lo que me pide. Ya, en este caso, por lo que les estoy mencionando, solamente interviene una tabla, ¿no es cierto? Interviene una tabla. Por lo tanto, sería de esta manera. Create View. La vista 5. As. Select. Como aquí me dice los datos del jugador, entonces no me especifica un campo en particular, entonces coloco el asterisco. Coloco el asterisco y luego digo, ¿no? Todos los campos más el que voy a calcular. Recuerden que los campos calculados se enuncian dentro del select. Entonces, si me pide calcular el equivalente en dólares del sueldo, ¿qué operación debo realizar? ¿Qué operación, jóvenes, debo realizar? A ver, Bianca, ¿está Bianca? ¿No está Bianca? Abigail. Segunda llamada para Abigail, ¿no está? A ver, Pablo. ¿Cuál sería la operación que debo realizar? No sabría decirle. División. Muy bien. ¿Quién me respondió? ¿Camiño? Sí, la división del Muy sueldo. bien. Tipo de cambio. Eso, muy bien, Camilo. Perfecto. Entonces, Isabel. Entonces aquí sería el sueldo, como dice Isabel. Veamos, Pablo, fíjense que es el sueldo dividido entre el tipo de cambio, 6.96. Entonces, una operación aritmética, ¿no? El sueldo dividido entre 6.96. Ahora, en el caso de los campos calculados, habíamos dicho que
podemos colocarle una etiqueta o título, ¿no? Que se va a mostrar en la columna resultado. Aquí puedo colocarle dólares, por ejemplo, como nombre al campo calculado. ¿Dónde estamos obteniendo todo esto? De la tabla jugador. Y con eso ya tenemos nuestra vista 5 según lo solicitado. La vamos a crear. Actualizamos. Verificamos que existe ya la vista. Y luego lo que hacemos ya es un listado de esa vista. Y aquí tenemos el equivalente en dólares de los sueldos percibidos por cada uno de los jugadores. Ahora, fíjense que acá, por ejemplo, tenemos con muchos decimales. Entonces, en ese caso, nosotros podemos usar la función que nos permita extraer los decimales y solamente dejarlo en una cantidad de 2 decimales. Por ejemplo, en el caso de que queramos mostrar menor cantidad. Entonces aquí voy a poner yo, utilizando la función round, voy a poner. Entonces la función round es la que me permite definir la cantidad de decimales que ustedes quieran utilizar. Entonces aquí voy a poner el campo y cantidad de decimales. Esa sería la sintaxis. Cantidad de decimales que ustedes quieren. ¿Ya? Entonces, si yo hago eso, a ver, voy a copiar esta misma. Voy a ponerle -1. ¿Ya? Entonces digo la vista B5-1 a dólares, ¿no? Ahora, aquí yo necesito que la cantidad de decimales disminuya. Entonces aquí yo le aplicaría el round. Abro paréntesis, agrupo la expresión, porque sería el primer campo o el primer parámetro, perdón, de la función, que sería el campo, ¿no? Coma, la cantidad de decimales que ustedes quieren que aparezcan en el cálculo. Entonces aquí estoy diciéndole que quisiera 2 decimales. Entonces cuando quieran disminuir la cantidad de decimales de una expresión como la que hemos visto, entonces utilizan esa función. ¿Ya? La vamos a crear esta vista. La creamos, actualizamos nuestra base de datos y ahí ya tenemos la nueva vista. Vamos a hacer un listado de esa nueva vista. Ejecutamos la instrucción y me va a mostrar, fíjense ya la cantidad de decimales que me salía en la primera, eran todos los decimales, aquí ya me los está reduciendo a 2. Entonces, si queremos en algún momento indicar con cuántos decimales van a trabajar, lo hacen a través de esta función. ¿Está claro? Yo creo que sí, ¿no? Bien. Entonces tomamos en cuenta esa función, ya en el caso de que la necesitemos. Ahora, por ejemplo, dice acá, mostrar los datos del club calculando la cantidad de años de creación. Vamos a hacer un select a la tabla club. Por aquí tenía un select. Estos son los registros que tengo para la tabla club. Ya, estos son los registros. Entonces aquí me dice, mostrar los datos del club. Calculando, me dice la cantidad de años de creación. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior hicimos una vista donde utilizamos una función que era mount para trabajar con
para trabajar con la cantidad, para extraer del dato fecha el mes. Hicimos un filtro de acuerdo a un mes en particular. Entonces existe una función, les había mencionado, como es la función año, mes y día. La función año, por ejemplo, me serviría para yo hacer mi cálculo acá. Ahora la pregunta es, cuando ustedes quieren obtener la cantidad de años transcurridos desde una determinada fecha hasta hoy día, ¿qué operación aritmética realizan? ¿Cuál es la operación aritmética que desarrollamos para calcular la cantidad de días? A ver, ¿quién puede responder? A ver, Rosmina. La cantidad de años. Puede ser la red. Ahí, Cristian, ¿qué me decía, perdón? La cantidad de años o de días, ingeniero. De años. Cantidad de años de creación, o sea, la antigüedad que tiene de fundación ese club, por ejemplo. Sí, podría ser la fecha, el año actual, menos el año en que se fundó. Exactamente, en realidad haríamos eso, ¿no? Cuando queremos calcular la cantidad de años de creación, la antigüedad que tiene el club, hacemos una diferencia entre los años, ¿no es cierto? Hacemos, en este caso sería entre el año actual y el año en que se fundó el club. Eso sería lo que deberíamos colocar. Entonces vamos a poner Create View, B6, As, Select. Aquí, por ejemplo, me dice los datos del club. Entonces voy a colocar el asterisco, todos los datos o los campos de esa tabla. Pero me pide que haga ejecute un campo, defina un campo calculado. En este caso, mi campo calculado va a ser la diferencia entre 2 años. Entonces voy a utilizar la función año. Ahora debo hacer la diferencia entre el año actual y el año de fundación. En este caso, el año 2022. ¿Cómo obtengo el 22? Con la función now. La función now me devuelve la fecha actual, y si le aplico a la función now el año, entonces voy a obtener el 2022, que es lo que yo quiero. ¿Ah? Menos el año, porque debo restar 2 años en realidad, ¿no? Tengo que sacar a través de esa función año de la fecha de fundación lo que a mí me interesa. Entonces aquí voy a especificar cómo se llama el campo. Se llama fecha-F. Entonces digo, el año actual menos el año de la fecha de fundación. Como esto es un campo calculado, voy a colocarle un título y le voy a decir as antigüedad. ¿Ya? ¿De dónde provienen estos datos? De la tabla club. De ahí provienen esos datos. ¿Ya? Entonces vamos a colocar aquí la función now me devuelve la fecha actual. Y para recordar lo que les anoté en la clase pasada, la función año siempre aplicado a un campo o a un dato como argumento. La función año, year, me devuelve el año del campo indicado. ¿Ya? Entonces, en este caso, estamos aplicando esa función now para obtener la diferencia entre 2022 y la fecha de fundación. Ejecutamos, la creamos ya a la vista y ahora le vamos a hacer nuestro select a la vista. Y tenemos ahí el campo calculado denominado antigüedad con la cantidad de años de fundación de cada uno de los clubes.
Entonces aquí ya estamos aplicando la función año, ¿no? Con la función now. ¿Se comprende? Sí. Perfecto. Vamos con otra vista. Vamos a poner aquí. Bien, ahí ¿qué interviene, por ejemplo? A ver, ¿quién puede indicarme cómo resolveríamos ese ejercicio? ¿Hay alguien conectado acá que esté en una máquina? ¿Esté siguiéndome desde una máquina y con la aplicación? ¿Ninguno? ¿César? ¿Está desde una máquina? No, ingeniera, yo estoy en mi trabajo y en mi Ah, teléfono nomás. perfecto. A ver, ¿quién puede responder esa pregunta? ¿No hay nadie que esté conectado desde una máquina? Bien, como no están conectados o aparentemente no, ¿cómo podríamos resolver ese ejercicio? Van a tomar en cuenta que deben ya ir practicando. Y en el tema del trabajo, no sé, César, cuando volvamos a las presenciales, ¿no? Tenga en cuenta que los horarios de clase son en la mañana. Tienen que organizarse también, ¿ya? Bien, a ver cómo resolveríamos esa pregunta. ¿Nadie? Bien, fíjense que esta vista es similar a la anterior, ¿no? Pero aquí le vamos a añadir algo más, porque aquí me dice mostrar los datos del club, calcular la cantidad de años de creación, ya lo hemos hecho, y además filtrar aquellos clubes que tienen al menos menos de 53 años. Entonces, algo similar a esto tendría que hacer. Le voy a cambiar el nombre, va a ser la vista 7. Vista 7, hago lo mismo, pero aquí ya ingresa una condición de filtro, ¿correcto? Dice aquí filtrando, dice, ¿no? O filtrar aquellos clubes que tienen menos de 53 años. Entonces voy a colocar una cláusula where. Where. ¿Qué debo hacer en el where? Esa es la pregunta. ¿Qué debo hacer en el where? ¿Cristian? ¿O Cintia, la persona que quiera responder? ¿Se puede aplicar lo que es menor o igual a 53? Se puede. En realidad debemos aplicar, Cintia, el menor a 53, correcto, pero antes del menor a 53, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer antes del menor a 53? Poner el asterisco.
poner el asterisco. A ver, leamos bien, por favor, la pregunta. No, menor al 53 sí, pero ¿qué debo hacer ahí antes? A ver, Bianca. ¿De la tabla antigüedad sería? De la tabla antigüedad. A ver, Cristian, ¿tiene usted la respuesta? Sí, de la tabla antigüedad también. Ya. Fíjense que lo que debo hacer aquí, no puedo ponerle antigüedad directamente en el Word porque no es un campo propio de la tabla. Entonces lo que yo debo hacer es repetir, si a eso se referían sus compañeros, es repetir el cálculo en el Word. Solamente que aquí no va como as antigüedad, porque el as antigüedad o el título del campo calculado solo es válido en el select. Aquí repito la misma operación, ¿ya? Que es el cálculo de la antigüedad. Como no es un campo propio de la tabla, lo debo recalcular, llamémoslo así. Y ahora sí aplicar lo que me dijo su compañera Cintia, el menor a 53. Entonces coloco entre paréntesis, ¿por qué? Para asociarlo, ¿no? Para agrupar esa expresión. Y voy a colocar menor a 53. ¿Ya? Entonces eso es lo que me indica. Menores a 53 sería este, ¿no? Este de aquí, un solo registro. Entonces fíjense que hago lo mismo que en el select con el campo calculado. La diferencia es que no coloco el título y coloco el operador de comparación, o el relacional en este caso, ¿no? Que sería el menor a 53. Y con eso ya estaría a la vista. Actualizamos. Ya está creada. Y le hacemos un select. Yo aquí le voy a poner un select para no irme hasta arriba. Le voy a colocar select asterisco from B7. ¿No? Entonces voy a hacer un select a la vista 7. Y aquí me va a mostrar solamente un único registro que cumple con esa condición. ¿Ya? Entonces a eso se referían sus compañeros. Debo hacer el mismo cálculo que en el select y hacer la comparación con el operador correspondiente. ¿Ya? Y si yo les digo, por ejemplo, los clubes que estén entre el año, en un rango entre 50 y 55. Si yo le cambio eso, a ver, los clubs o clubes que tengan, que tienen antigüedad entre 50 y 55 años. 50 y 55. ¿Qué cambios le deberían hacer a esa vista? Hace un ratito yo les di la respuesta. ¿Qué cambios le deberían hacer a esa vista? A ver, ¿qué cambios le tengo que hacer? En el 53 tiene que estar entre menor igual a 50 y mayor igual, ¿cómo? No, mayor igual a 50 y menor igual a 55. Perfecto, entonces voy a utilizar ¿qué función ahí? Perfecto. Tendría que usar la función de i o and. Eso, muy bien, Cristian. ¿Se acuerdan que en la primera que usamos el OR yo especifiqué que era para rangos? Perfecto, muy bien. Entonces voy a hacer esto mismo. La voy a cambiar aquí, ya tenemos una creada con ese nombre. Y aquí voy a decir mayor igual a 50 y el mismo cálculo y menor igual que 55. Entonces van a incluir los mayores a 50
y hasta 55. Si hay valores fuera, no, de los rangos. Siempre coloco la igualdad cuando quiero que los valores extremos se incluyan. Si hay uno con 49, no ingresa. Si hay alguien con 53, sí ingresa. Si hay alguien con 56, no. Entonces, en ese caso, hacemos de esta manera. Concatenamos con el i, porque vamos a colocar el rango entre dos valores. Pero fíjense que repetimos el mismo cálculo para ambas condiciones. Ejecutamos, recargamos y ya tenemos la vista 7-1. Ejecuto la selección y ahí me muestra los clubes que están dentro de ese rango. 52, 54 están dentro de ese rango. Entonces, en esa situación utilizamos el A para rangos de valores. Perfecto, muy bien, ahí lo tenemos. En ese caso, a ver. Mostrar los datos del jugador, calculando el 10% del sueldo, ordenado por sueldo en forma descendente. Ahí también interviene un campo calculado, ¿no ves? Interviene. Entonces, en ese campo, en ese caso, perdón, mostrar los datos de jugadores. Como me dice los datos de jugador, significa que no me está especificando cuáles. Entonces voy a poner, create view B8, as, select, asterisco, le voy a decir, todos los campos. ¿Ya? O también puede ser que, aunque no le diga mostrar los datos, ustedes especifiquen cuáles campos para ustedes son relevantes y pueden poner, por ejemplo, el nombre y los apellidos, ¿no? O pueden mostrarlos todos, eso ya depende de lo que ustedes deseen. En el caso que la pregunta sea planteada de esa manera, mostrar los datos del jugador, entonces ustedes deciden cuál campo quieren mostrar. En este caso yo los estoy mostrando todos. Calculando dice el 10% del sueldo, significa que hay un campo calculado. ¿Cómo habíamos dicho que se hace el cálculo de los porcentajes? Con una regla de 3 simple. Con una regla de 3 simple. Entonces aquí voy a decir sueldo por, voy a decir, 10 dividido 100. Puedo yo también colocar por 0.1. Vamos a colocar incremento. Calculando el 10%, no, porcentaje, porque no me dice incremento, me dice el porcentaje solamente. Entonces, porcentaje vamos a colocar. Porcentaje. Ya, aparte de eso, voy a colocar el nombre de la tabla, de donde proviene el dato. Y me pide que lo ordene por sueldo. Order B. Order B. Vamos a poner sueldo, en el campo sueldo. Y hemos visto que si colocamos des, lo ordena descendentemente. Si no le coloco, lo ordena en forma ascendente. Lo vamos a dejar así. ¿Ya? Entonces, lo estoy haciendo el campo calculado que me está solicitando. Ejecutamos, actualizamos y ya estamos viendo que acá me muestra la vista 8. Vamos a ver el resultado de la vista 8. Y me muestra aquí el 10%, ¿no? Ordenado por sueldo, en forma ascendente, ¿no? Entonces, por defecto, en realidad se lo ordena en forma ascendente. Ahora, si ustedes quieren ordenarlo en el otro sentido, es lo que especifican el DES. Y ahí estaría el cálculo del porcentaje. Entonces, recordarles que pueden hacerlo con regla de 3 o con el 0.1 en el caso del 10%. Ahora aquí, por ejemplo, bien, para esta vista
¿Cuántos campos o cuántas tablas intervienen? Dos. Dos. Mostrar los datos de jugador y el nombre del club. Entonces, los datos de jugador, yo decido qué datos de jugador voy a mostrar porque no me está indicando. Si me dijera el nombre, el apellido, la ciudad, ya, ¿no? Pero yo voy a decir cuál es campo. Como intervienen dos tablas, recuerden que se debe especificar el nombre de la tabla al que pertenece el campo y el campo que quieran mostrar. Entonces aquí vamos a decir, create view, vista 9, as, select, aquí voy a colocar tabla club, punto, nombre, guión bajo, C. Entonces ahí nombre C, voy a recordar el nombre del campo, nombre guión bajo C, está correcto. Entonces eso es lo que debemos tomar en cuenta cuando estamos especificando los nombres de campo. Coma, de la tabla jugador, por ejemplo, punto, me interesa mostrar el nombre, nombre guión bajo J, coma, de la tabla jugador, otra vez, punto, el apellido, paterno, coma, de la misma tabla, punto, el apellido materno. ¿Ya? Entonces me dice mostrar los datos del jugador y el nombre del club. En realidad lo que me está pidiendo aquí es cuáles los clubes o el jugador a qué club pertenece en realidad, ¿no? Entonces voy a mostrar eso, el nombre del club, ¿no? Mostrar los datos del jugador y el nombre del club. Entonces ahí va a salir el dato del jugador y a qué club pertenece. Aquí en el front voy a colocar la tabla club y la tabla jugador, que son las tablas que intervienen dentro de la vista. Bien, pero cuando estoy obteniendo información de más de una tabla, ¿cuál es la especificación que debo poner además del from? ¿Cuál es? ¿Qué me falta para esa vista? ¿Quién me indica, por favor? ¿Qué me falta ahí? A ver, Evelyn, según lo que ya hemos estado viendo, ya estás recordando, ¿qué me falta? A ver, jóvenes, ¿quién puede responder? ¿Ninguno? ¿Nadie responde? ¿Camiño, Isabel? No recuerdo, Ángel. No recuerdan. Entonces no lo tenían tan claro lo que hemos visto en la clase pasada. Recuerden que cuando trabajamos con más de una tabla, utilizamos la condición where. La condición where nos permite establecer el campo relación que existe en este caso entre las dos tablas. Siempre que vayan a trabajar con 2, 3, 4 más tablas,
deben colocar la condición de relación, cómo ellas se están conectando. Ellas se conectan a través del campo ID Club. Si ustedes verifican acá el resultado que tengo de la tabla jugador, hay la llave secundaria, que está identificada con esta llavecita en color verde, que me indica que ese es el campo relación. Entonces digo que la tabla club, punto ID club, se conecta con la tabla jugador a través de su campo ID club, ¿no? Principal aquí y secundario acá, ¿correcto? Entonces esa es la condición de relación que me permite hacer la interconexión entre las dos tablas. Entonces siempre, vuelvo a repetir, cuando se trabaje con datos de más de una tabla, lo que yo debo hacer es especificar el nombre de la tabla a través del campo que ellas se conectan, ¿no? Entonces hago siempre la condición de relación o la condición de emparejamiento que se llama, ¿no? Ya les había explicado que cuando hacemos esta condición, lo que hace la herramienta es verificar los ID club, o sea, el campo, verificar estos datos, 1, 2, 3, 4, 5, verificar si esto es 1, 2, 3, 4, 5, que son las llaves del club, figuran también en la tabla jugador, y si figuran en pareja, verifica, está, lo muestra. Caso contrario, el campo 2, digamos, o el código 2 de la tabla club, lo busca el código 2 en la tabla jugador, no lo encuentra, ese registro no lo muestra. Entonces, por eso se llama condición de relación o el emparejamiento de los datos. ¿Ya? No se olviden de eso, por favor. Entonces, en este caso, yo le doy ejecutar, ya la creo la vista, le doy recargar, y aquí tenemos ya la vista 9. Vamos a hacer el select para verificar qué datos me devuelve. Y aquí tengo, ¿no? Me devuelve los nombres de los jugadores, correcto, y me devuelve los nombres de los clubes a los que pertenecen los jugadores. Ahí los tenemos. El registro completo. Entonces me da información más detallada. ¿Está claro? ¿Ahora se comprende mejor? ¿Ya lo recordaron? ¿Está claro, jóvenes? Sí, ya lo entendí. Muy bien. Ahora les voy a colocar aquí como una derivación de eso. Que les diga yo, mostrar los datos del jugador, lo mismo que arriba, ¿no? Del jugador y el club al que pertenece, filtrando, mostrar los datos del jugador y el club, voy a poner. Y el club. De aquellos cuyos clubes o cuyo club sea Royal Party. ¿Qué le tendrían que añadir a esa vista anterior? ¿Qué le tendrían que añadir? ¿Qué le tendría que añadir, jóvenes? A ver, ¿quién puede responder? A ver, Cintia Mamani, ¿qué le tendría que añadir? ¿O quién puede responder? Cristian, ¿qué le tendría que añadir ahí?
No sé si tendría que ser un OR o un I. ¿Ya? ¿Y qué más le pondría? El nombre del... El nombre del club, en Eso, este caso Royal Party, sea igual, digamos, eso. el campo nombre del Ujú, club ujú. sea igual a Royal Party. Muy bien, Cristian. Solamente que no dude, por favor, y en este caso tiene que ser AND. Cuando ustedes van a mostrar información de más de una tabla, y además de una tabla, y además de eso quieren filtrar por un club, como en este caso en específico, siempre van a concatenar esa condición de relación con un AND para colocar el filtro. Ahora, si van a mostrar los datos de dos tablas, como en este caso, y van a mostrar los datos de los jugadores de Royal Party o Bilsterman, por ejemplo, entonces lo concatenan igual con la condición de filtro, pero además, para mostrar los dos clubes, colocan un OR. ¿Me dejo entender? Entonces, siempre la condición de filtro, ya saben que la condición de filtro tiene un AND, si son más de dos tablas, ¿no? Perdón, la condición de relación tiene un AND si son varias tablas como hicimos la clase anterior. En este caso, la condición de relación es solamente esta, pero como la voy a concatenar con un filtro, sí o sí debo colocar el AND. Ahora, si en el filtro me pide más de un valor, para mostrar ese más de un valor del filtro, lo concateno con un OR, ¿ya? Esa es lo que deben tomar en cuenta. Entonces aquí, por ejemplo, voy a copiar todo eso y voy a colocar aquí que sea la 9-1, ¿ya? Entonces aquí en este caso, hasta ahí está todo bien. Aquí voy a concatenar. And, le voy a decir. Y el nombre del club, tabla club. No nos olvidemos el nombre de la tabla, tabla club. Punto. Nombre C. Nombre C le voy a poner. Igual, entre comillas simples, Royal Party. ¿Ya? Ahí sería. Ahora, les decía yo, si además me pide de este club y este otro club, aquí ya pondría un OR. Otra vez, nombre C, nombre club, igual, y colocaría otro club. Por ejemplo, el club Bilsterman. ¿Ya? Bilsterman. Así lo escribí. Ahora, fíjense que aquí interviene un OR porque me está diciendo Royal Party o Bilsterman. Fíjense que sí o sí concateno con AND el filtro, pero dentro del filtro hay un OR. Entonces, para organizarlo mejor, esto lo voy a agrupar entre paréntesis para que se interprete mejor. ¿Se comprende? Sí, ingeniero. Perfecto. Ya, vamos a ejecutar. Recargamos. Tenemos la 9.1. Está la vista. Y aquí me muestra Royal Party o Bilsterman. Como hay los dos, entonces me muestra de los dos. Pero puede ser que no haya ningún jugador que pertenezca a Bilsterman, por ejemplo. Entonces no importa que ustedes coloquen la condición, pero la vista les va a devolver el resultado de lo que hay, ¿no? Recuerden la definición de la función que dice basta que una condición sea verdadera para que me dé como resultado verdad. En este caso el verdad sería el Royal Party. ¿Ya? Entonces esto es lo que no tienen que olvidarse, que siempre ustedes sin dudar la condición de filtro de relación se concatena, o sea, la condición de filtro con la relación se concatena con el AND, ¿ya? Siempre.
Y si existen más de 2 tablas, como en el caso de la clase anterior, se concatenan ambas, las condiciones de filtro de todas las tablas que intervienen, también se concatenan siempre con el AND. ¿Ya? No se olviden de eso. Bien, ahí tenemos entonces lo que nos solicitaba la vista 9 y una derivación de la vista 9. Aquí si me pide esto. Mostrar el nombre del club y datos del jugador filtrando por el nombre de un club. Mostrar el nombre del club y datos del jugador, filtrando por el nombre de un club cualquiera. Bien, ¿qué significa esto? Que yo quiero mostrar a Pedro Pérez del club Blooming, ¿no? O quiero mostrar a todos los jugadores del club Blooming, por ejemplo. O todos los jugadores del club Royal Party. O todos los jugadores del club del que tengan registrado. Oriente. A eso se refiere la pregunta. Entonces aquí también intervienen ¿cuántas tablas? 2. 2 tablas. Entonces voy a hacer algo parecido a esto. Esto de aquí lo voy a copiar. Vamos a colocar como nombre la vista 10. Voy a mostrar el nombre del club, el nombre del jugador, los apellidos. ¿Ya? Aquí la condición de relación sí o sí debe estar porque son de 2 tablas, pero el filtro dice por el nombre de un club cualquiera. Entonces fíjense que en este caso es parecido a este de acá. ¿No? Aquí me decía, me especificaba, aquí solamente me decía que liste los datos del jugador y del club, nada más. Y aquí en la derivación que hicimos ya dimos el nombre de 2 clubes. Aquí me pide de 1, entonces en realidad sería la misma que acá, con uno solo. Así sería, ¿no? Entonces aquí, tabla club, punto, nombre C, igual a Oriente, digamos. Oriente. Creo que así lo tenemos. Vamos a hacer un select ahí. Oriente P. Así lo teníamos registrado. Ahí. ¿No? Entonces sería lo mismo, solamente que en este caso sería ya de un club en particular, ¿no? Entonces los datos que querramos, aquí podríamos añadir, por ejemplo, aquí podría añadir tabla jugador, punto ciudad O. Ciudad O. Entonces estoy mostrando solamente de uno en particular. Y siempre concatenando con A. Aquí la diferencia era que mostrábamos de 2. Le creo la 10. Ya tenemos la 10. Y le hacemos un select a la 10. Aquí solamente me va a mostrar los jugadores de Oriente, que en este caso serían 2, digamos. Entonces a eso se refiere esta vista. ¿Está más claro ya así cuando trabajamos con 2 tablas? Está claro, ¿no? A ver, veamos, lean esa por favor y me indican cómo podríamos hacer.
A ver, ¿cómo sería? Evelyn, ¿cómo sería esa vista? César, Cristian, Isabel, Cintia, a ver quién puede responder. Rosmina. Vayan anotando su nombre, por favor, en el chat del Zoom. Vayan anotando. Hoy voy a registrar a ver quiénes están presentes. Vayan registrando, por favor, su nombre, ¿ya? En el chat del Zoom. ¿Quién puede responder esa pregunta, jóvenes? Fíjense que están atentos a lo que estoy hablando, o sea, están escuchando lo que estoy hablando, pero nadie responde. Fíjense que acá hace falta un poquito más de práctica, entonces le vamos a dar una tareita para que hagan, ¿ya? Lo que estoy aclarando son las dudas que tienen, que de lo que vimos la clase anterior, hoy pregunté y me dijeron que estaba todo claro, pero parece que hay dudas todavía, entonces la idea es que disipen todas esas dudas, ¿ya? Para que luego puedan hacer ustedes por su cuenta el práctico. ¿Qué les voy a dar? ¿No? Que les voy a ir dando ya a medida que nosotros vamos avanzando. Bien, dice mostrar los campos de las dos tablas. No me especifica cuál campo, puedo mostrar lo que yo quiera. Calculando el líquido pagable del jugador, tomando en cuenta que se aplica un descuento del 15%. Entonces aquí no me está pidiendo una condición de filtro, pero ya hemos dicho que sí o sí debemos colocar la condición de relación. Entonces todo esto de aquí me sirve. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia acá? La diferencia acá está en que lo que yo voy a hacer, además de la condición de filtro, es un campo calculado. Entonces aquí voy a calcular un campo. ¿Ya? Porque me dice acá, calculando el líquido pagable del jugador, tomando en cuenta que se aplica un descuento del 15% del sueldo. Aquí pueden ustedes hacer lo siguiente. Tabla jugador, punto, sueldo, por 0.15. Puedo hacerlo por 15 dividido entre 100, también como regla de 3, también es válido. Dice un descuento del 15%. Y aquí esto lo voy a etiquetar como haz descuento. ¿Ya? Ahora, lo que me pide, lo pongo eso simplemente como verificación. Lo que me pide, además, aquí es que yo calcule el líquido pagable. Entonces lo que voy a hacer es calcular el líquido pagable. Y el líquido pagable debería ser el sueldo que él percibe menos el descuento. Entonces aquí voy a colocar voy a poner sueldo o tabla jugador, primero tabla jugador punto sueldo tabla jugador punto sueldo menos, voy a poner entre paréntesis, tabla jugador punto sueldo por 0.15. Haz líquido pagable. Líquido pagable. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy mostrando acá? Le estoy mostrando el sueldo, el descuento sobre el sueldo del 15%. O sea, el 15%, ¿cuánto sería? Solamente como verificación. ¿Ya? Y acá ya estoy haciendo la diferencia del sueldo que él percibe menos el descuento, ¿no? Que vendría a ser esto que lo tienen como datos separados.
Pero aquí además, para que ustedes lo verifiquen mejor, voy a poner tabla jugador, punto sueldo. Así. ¿Ya? Entonces tiene el sueldo origen, el 15, ¿cuánto es el 15% del sueldo? Y cuánto es ya el sueldo con ese descuento. A eso se refiere el líquido pagable. ¿De qué tabla? De las dos tablas, ¿con qué condición de relación? Con esa. ¿Ya? Eso sería lo que se les pide. Aquí no se les está pidiendo que ustedes calculen esto. Yo lo estoy colocando como dato adicional para que ustedes verifiquen de dónde proviene este resultado. ¿Ya? Aquí está el resultado. La vamos a crear. Ahí está. Y vamos a hacerle un select a nuestra vista. Vista 11. Y aquí tenemos. Él percibía 7.000, le descontaron 1.050, el descuento sería 5.950. ¿Ya? Entonces lo colocamos solamente acá para verificación de ustedes. Entonces aquí pueden poner 7.000 por 0.15 igual 1.050. Es lo que sale aquí. Ahora estoy restando 7.000 menos 1.050, 5.950. ¿Ya? Entonces, si quieren dar datos más específicos, lo pueden hacer de esa manera. Ya yo lo he colocado aquí para verificación de cada uno de ustedes. ¿Se comprende el ejercicio? ¿Alguna duda al respecto? ¿Ninguna? Me alegro. Bien. Pues esa la voy a saltar. Esta de aquí, a ver. Esta la voy a saltar porque se las voy a dejar para ustedes. La 12. ¿Ya? Vamos con la 13, a ver. Mostrar el nombre del club y los datos de jugador, dice. Calcular la edad y filtrar a aquellos jugadores cuyo año de nacimiento se encuentra el 98 y 2000. ¿Alguien puede ver, indicarme cómo haríamos esa vista? Esta la vamos a colocar como 12. Esta va a ser la 12. ¿Alguien me indica, por favor, según lo que hemos visto, cómo podríamos desarrollar la vista 12? ¿Nadie? Bien, a ver, veamos. Mostrar el nombre del club y los datos de jugadores. Como no me especifica cuáles, voy a elegir cuáles quiero mostrar. Entonces, esto de aquí me sirve. Esta sería la vista 12. Entonces, voy a traer el nombre,
el nombre del club, el nombre del jugador, el apellido, los apellidos de la ciudad de origen. ¿Ya? Me dice aquí calcular la edad. ¿Cómo calculábamos la edad? Voy a cambiar Edad ciudad. actual, fecha Fecha, actual menos la fecha de nacimiento. ya, fecha actual menos fecha de nacimiento. ¿No ves? Fecha N, creo que le hemos puesto como nombre campo. Fecha N, está bien. Ya, fecha N. Entonces, como ya respondió su compañero, vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento. Año de la fecha actual menos. Pero aquí no nos olvidemos que voy a colocar el nombre de la tabla. Tabla jugador. Ya. Año actual, bien, menos año de la fecha de nacimiento. Entonces vamos a poner tabla jugador, punto, fecha, guión bajo, N. ¿No ves? El año actual menos el año de la fecha de nacimiento, voy a tener la edad. Haz edad. ¿Correcto? Ahí está. Muy bien. Pero como son datos de las dos tablas, esta condición de relación me sirve. Entonces la voy a colocar aquí. Muy bien. Ahora debo concatenar el filtro con el AND, dijimos, ¿no? Dice cuyo año de nacimiento se encuentra entre el 98 y el 2000. Entonces, cuando estamos diciendo que se encuentra entre el 98 y 2000 es un rango de valores que voy a mostrar. Entonces, voy a utilizar la función y. Entonces, para comprenderlo mejor, voy a colocar tabla, pero voy a colocar primero año, porque me dice año 98 y 2000. Entonces, voy a decir año de la tabla jugador, punto, fecha, guión bajo, N de nacimiento, ¿no? Año de la fecha de nacimiento sea mayor o igual que 1998 y voy a decir, ¿no es cierto? Año. ¿De quién? De la fecha de nacimiento de la tabla jugador. Fecha, guión bajo, N, sea menor o igual al 2000. Cierro paréntesis. Entonces aquí lo que he hecho es el cálculo de la edad del jugador. Entonces especifico aquí porque estoy sacando además el nombre del club. Es por eso que especifico. La condición de relación y la condición de filtro, que es un rango de valores. Habíamos dicho que ese rango de valores se debe concatenar con la función lógica y. De esa manera quedaría creada ya la vista. Ejecutamos, verificamos que se creó y ya tenemos la vista 12. Veamos nuestro select para esa vista, vista 12. Edad. Y el año de nacimiento, ¿no? Decía, en este caso, entre el 98 y el 2000. Vemos aquí 98, 99 y 2000, ¿no ves? Ahí está. Entonces cumple con esa condición del rango de los años. Podía yo mostrar acá en el select, también podía aplicar año de la fecha de nacimiento para que me muestre el año ahí, ¿no? Pero como aquí ya tengo la fecha completa, también puedo verificar que se cumple la condición de estar entre los rangos de años que he solicitado según la condición. ¿Se comprende, jóvenes? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta?
Sí, está claro. Muy bien. Perfecto. Todo claro, Inge. Bueno, me dicen claro, pero luego que pregunto no responden, ¿no? Les voy a dejar dos, hasta aquí vamos a quedar hoy día, les voy a dejar dos ejercicios, que quiero decir, no les paso el script, tienen el video, van a tener que hacer la base de datos, los que tengan máquina. Los que no tengan máquina no hay excusa porque lo van a hacer a papel, ¿ya? Estas dos vistas, no consulta, estas dos vistas las van a hacer, ¿ya? Entonces la siguiente clase, cuando ingresemos a la clase, yo voy a llamar a cualquiera al azar y me va a mostrar si lo hizo en una máquina con la aplicación, le comparto la pantalla, me muestra el ejercicio. Si no tiene máquina, me muestra una imagen en papel, si lo hicieron ahí o lo hicieron en Word, donde sea que lo hubiesen hecho, la respuesta a esas dos vistas, ¿ya? Porque la podemos hacer también en Word, digamos, si no contamos todavía con la herramienta. ¿Ya? Igual, no hay excusa de eso. Para eso ustedes van a ver el video. No les paso el script por ese motivo, para que ustedes trabajen y practiquen según lo vean el video. ¿Ya? Entonces, hasta aquí quedamos hoy día y esos dos ejercicios para mañana. Conectamos y directamente ya veo los resultados de que ustedes me muestran de esto de acá, para ver si se comprendió o no lo que hemos estado viendo respecto a esta herramienta. ¿Listo? Voy a detener la grabación.